próximos minutos vamos a hablar un poco del compromiso entre facilitación y seguridad. No hay, ni nadie conoce, normas o consejos de cómo resolver este principio. Cada aeropuerto, cada organización, según la situación en la que esté, según el entorno que le rodee, puede actuar en un sentido o en otro. Pero evidentemente lo que no podemos es, por ser más seguros, eliminar la propia definición del transporte aéreo, un medio rápido de transporte. Cuando inicié los trabajos entre seguridad y facilitación, se habían producido dos hechos muy cercanos en el tiempo, pero contradictorios en estos temas. En el aeropuerto en el que yo trabajaba, el aeropuerto de Madrid-Barajas, el crecimiento del número de pasajeros era cada día más y más, ya que en aquellos momentos la economía del país y la posibilidad de aceptar nuevos vuelos había aumentado drásticamente. Poco después, desgraciadamente, se produjo el salvaje ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. En ambos casos, los expertos en cada una de las áreas tuvieron que tener muy en cuenta este compromiso entre facilitación y seguridad. En los primeros momentos en los que el crecimiento era tan salvaje, los operativos podrían haber decidido en aquel momento lo que se llamaba abrir las puertas para que entraran más y más pasajeros. Cuando llegó el 11 de septiembre, podría haber ocurrido lo contrario. El miedo, la tensión producida por atentado tan salvaje, podría haber generado que los expertos en seguridad decidieran cerrar y hacer mucho más incómodo el tránsito por el aeropuerto. Por tanto, todo profesional de un aeropuerto debe contemplar en sus proyectos el compromiso seguridad y facilitación. Un vuelo 100% seguro no debe serlo a costa de disminuir su capacidad de transportar pasajeros a larga distancia de forma rápida y cómoda. Un aeropuerto no puede permitirse el lujo de hacer que el paso de los pasajeros por sus terminales sea una pesadilla con el objetivo de garantizar su seguridad. No se debe olvidar que ya hay muchos países en el que el aeropuerto tiene mucha competencia. Trenes de alta velocidad, las famosas videoconferencias, los mensajes por internet han reducido mucho las reuniones que antes eran presenciales y que ahora se hacen de otra manera. En países donde el tren de alta velocidad ha incrementado sus líneas, el aeropuerto tiene que actuar con imaginación, con procesos rápidos, con e-ticket, con fast track, con sistemas en los que el cliente no compare siempre aquello de si es que en el aeropuerto tardo una hora más porque tengo que pasar seguridad y además facturar. No se pretende aquí dar recetas milagrosas que sirvan para resolver todos los problemas que puedan aparecer, pero sí unas ideas basadas en la experiencia personal para la reflexión o para que cada uno las considere en su situación particular. Sirva como frase de referencia de lo que se quiere transmitir, la que dice: la mejor seguridad es la que no se nota, pero está y es eficaz. Téngase en cuenta que el mayor éxito de un terrorista sería conseguir que, por miedo que cometa un acto ilícito, se establecieran unas medidas de seguridad tan exageradas que ocasionaran un caos de retrasos, congestiones y mal servicio al pasajero, sin nada más que decir: ojo, que aquí estoy. La presentación
va a tratar de analizar el problema desde los diferentes enfoques que, según mi opinión, tiene. Esto es, en primer lugar, hablaremos de la normativa existente en la que hace referencia a este compromiso seguridad-facilitación. Después hablaremos de las peculiaridades del equipamiento de seguridad, los recursos humanos, los nuevos retos para la seguridad, un ejemplo en los aeropuertos turísticos, por mi experiencia española, qué es el punto de equilibrio y finalmente las conclusiones. La normativa, luego, además de la que aquí presento, que es exclusivamente de OACI, los diferentes organismos estatales, la Unión Europea, etcétera, etcétera, podrían tener algo más, pero debido a la internacionalidad de este curso, voy a hablar solo de OACI. Como todos conocemos, el anexo al Convenio de Chicago, que hace referencia a las normas y métodos recomendados de seguridad, es el anexo 7. Aquí hemos hecho un ejercicio para que el alumno compruebe lo que ha variado la normativa antes y después del 11 de septiembre. A partir del terrible atentado, las normativas de seguridad evidentemente fueron ajustadas a la situación que había. Por eso podemos ver aquí que la normativa del anexo 7 relacionadas con este tema se han endurecido. La recomendación 221 en la versión antigua del anexo 7 decía que los estados deberán disponer las medidas y procedimientos de seguridad, pero que causen un mínimo de interferencia. La versión nueva establece que cada estado descontratante deberá disponer que, en la medida de lo posible, los procedimientos y controles de seguridad causen un mínimo de interferencia. Hasta ahí igual que la anterior, pero apuntilla un poquito en relación con la seguridad, siempre que no se comprometa la eficacia de esos controles y procedimientos. La norma 232 también expresa la necesidad de mantener un equilibrio entre seguridad y facilitación. Esta es la versión antes del 11S y ahora vemos cómo esto se ha convertido en que para garantizar la seguridad de la aviación civil, las medidas de seguridad deben ser proporcionales a las amenazas. Y así sucesivamente, para no aburrir, el alumno puede leer detenidamente las otras normas que se fijan en el anexo 7 y cómo han variado entre lo que había antes y después del terrible 11 de septiembre. También, para curiosidad del alumno, hemos incluido en la presentación los aspectos de este tema, que incluye el documento 8973, así como el otro lado del espejo, el anexo 9 al Convenio de Chicago, que es el que habla de facilitación. Por lo tanto, la OACI insiste en que, por supuesto, dando prioridad absoluta a la seguridad, se debe establecer los procedimientos que faciliten que el transporte aéreo siga siendo un medio rápido de viajar. Pasamos al segundo aspecto que habíamos incluido en el índice, el equipamiento. ¿Por qué el equipamiento de seguridad destinado a los aeropuertos es distinto al resto de equipos de seguridad? Pues prácticamente la respuesta a esta pregunta es el título de esta presentación. El equipamiento de seguridad debe cumplir el compromiso entre la seguridad y la facilitación. Por ello, son más sofisticados y incluyen mejoras técnicas que no están en los equipos que no están instalados en los aeropuertos.
Los detalles técnicos no vamos a entrar en ello, pero sí refleja el hecho de que no es por casualidad ni porque el sector de los fabricantes de equipos de seguridad aeroportuaria sea peor que el resto, por lo que son más caros y más sofisticados, sino porque deben cumplir, repito, este compromiso. Un tema muy peculiar es el tema que ya se está implantando en muchas regiones del mundo. Por ejemplo, en Europa es obligatorio para todos los países de la Unión Europea y limítrofes la inspección del equipaje de bodega, la inspección del 100% de equipaje de bodega. Esta inspección tiene una peculiaridad frente a los demás y es en sí misma un ejemplo claro del equilibrio entre seguridad y facilitación. Toda maleta que es inspeccionada pasa por diferentes niveles de seguridad. Depende del aeropuerto, depende del proyecto final. Pero podemos ver un ejemplo que veremos a posteriori. Entonces, el software que se decide es un compromiso en sí mismo para la facilitación y la seguridad. Un software diseñado por un fundamentalista de seguridad, por un experto en seguridad que no piensa en la operatividad, puede crear un grave problema operativo, ya que hará que cualquier explosivo que pueda pasar, que haya pasado en el pasado, cualquier explosivo sea detectado, pero lo que los equipos habitualmente detectan no son explosivos, son compuestos químicos. Por lo tanto, cuanto más explosivos pueda detectar, también detectará más compuestos químicos. Entre ellos podemos mencionar cosas tan normales como la pasta de dientes, el caucho de los zapatos, etcétera, etcétera. Cuanto más abramos la posibilidad de detección, más falsas alarmas habrá, entendiendo por falsas alarmas los avisos de pastas de dientes, de cauchos en los zapatos. Cuantos más equipos requieran una segunda y una tercera inspección, más difícil será que todos los aviones salgan con sus maletas a bordo, ya que los retrasos serán continuos. Por tanto, es un trabajo muy duro, es un trabajo con una alta responsabilidad, como toda la de los expertos en seguridad, decidir cuál es el nivel adecuado de riesgo que tenemos que correr para que la operación funcione adecuadamente. Pasamos a la tercera pata de la que queremos hablar, que es el factor humano. La relación bioquímica que existe entre los grandes avances tecnológicos de los últimos tiempos, y no olvidar nunca que al final es el hombre el que toma la última decisión, requiere mucho espacio, mucho más espacio que el que aquí vamos a destinar, pero es imprescindible hablar un poquito de él. Para entenderla un poquito mejor, vamos a dividirla en tres aspectos: la formación del personal, la participación en la actividad aeroportuaria y la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad. Las nuevas tecnologías requieren una formación muy especial, pero yo añadiría algo más que formación. El factor humano, la persona que opera estas máquinas, tiene que creer en ellas. No solo saber cómo usarlas, sino creer en ellas. Cuando las máquinas de inspección de equipaje entraron en los aeropuertos, se hicieron algunas pruebas dejando al operador que eligiera entre una máquina que podía haber costado $1.000.000 y la que llevaba utilizando desde hacía mucho tiempo, que había costado $60.000. La mayoría de ellos elegían seguir con la antigua. Y si no, algo peor, utilizar la nueva, pero como si fuera la antigua. ¿Quién de nosotros, sobre todo los que ya tenemos una edad, no ha tenido graves problemas cuando en algún momento en casa o en la oficina le han sustituido su antiguo ordenador con el que ya sabía hacer algunas cositas?
por uno nuevo, de alta tecnología, con no sé cuántos píxeles, una gran capacidad de dibujar. Bueno, una maravilla, como diría cualquier chico joven de estos que tanto le gusta la informática. Pero a los mayorcitos, a los que llevamos toda la vida trabajando con el mismo, lo que nos crea es un grave problema. Y una vez más, lo peor es que cuando al fin sabemos usarlo, lo utilizamos igual que lo utilizábamos el anterior. Nadie se ha acordado de que para que le saquemos el partido a aquel maravilloso ordenador que tiene unas grandes capacidades, alguien nos tiene que explicar no solo cómo utilizarlo, sino para qué sirven esas capacidades y qué ventajas obtenemos en nuestro trabajo con ellas. La formación, la mentalización, el entrenamiento son fundamentales. Por eso las máquinas actuales no solo llevan un curso previo, sino que tienen una continua testeo y una continua formación del personal. Se envían imágenes falsas para ver si el personal detecta, y si no, después de un cierto tiempo se les saca de la operación y se les lleva a formar de nuevo. La formación tiene que ser continuada, no vale con el curso primero, sino que tiene que estar en continua activación. Una segunda aspecto del factor humano es la participación en la actividad aeroportuaria. No hace mucho, probablemente muchos de los que se presenten a este curso lo han oído alguna vez, los responsables de seguridad del aeropuerto siempre decían que no podía dar información porque las cosas de seguridad eran secretas. Nadie sabía qué es lo que estaban haciendo los responsables de seguridad y ellos tampoco hacían nada por participar con los demás en las actividades diarias del aeropuerto. Por lo tanto, ellos tampoco conocían qué es lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto. Con un ejemplo fácil, muchas veces las actuaciones ha habido que echarlas marcha atrás con el coste que significa rehacer una instalación por desconocer que esa instalación afectaba o bien a la operativa porque lo hacía el de seguridad o bien a la seguridad porque lo hacía el de operación. La medida es clarísima. El responsable de seguridad, la seguridad tiene que formar parte de la operación habitual del aeropuerto. Por supuesto, hay cosas que no se pueden informar. Anteriormente hemos hablado de la inspección del equipaje de bodega. Nadie ha dicho qué explosivos ni qué cantidad detectan, pero sí ha dicho que tiene que buscar un compromiso. Hay cosas que evidentemente la seguridad no puede transmitir porque no sabe a quién le está contando, pero la mayoría sí que se pueden, y por tanto, el responsable de seguridad tiene que pertenecer al comité de dirección del aeropuerto y todas las medidas que se puedan contar, pues vamos a hacer una operación especial, por lo tanto los filtros estarán más controlados. Nadie pregunta qué operación ni a quién se está buscando, pero sí que el aeropuerto va a tener una cierta afección y el personal del aeropuerto tiene que estar preparado a responder. Como tercer aspecto que las personas que trabajan en seguridad en un aeropuerto tienen que contemplar siempre es la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad. Cada país dispone de diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad con las responsabilidades establecidas y con sus límites de competencias. El aeropuerto, a pesar de que en algún caso es un gran edificio que todo el mundo se queja porque las distancias son muy grandes, etcétera, etcétera, al final no tiene unas rayas donde se establezca claramente quién tiene que hacer cada cosa a partir de este punto. Tiene que estar muy claras las competencias según las leyes, según las normas. Y si no, al menos que la colaboración sea limpia y clara. Hay veces que me tendré que pasar mi raya y actuar en la zona tuya para echarte una mano, para ayudarte, pero eso tiene que estar coordinado. No por hacer cada uno su trabajo, evitar que la seguridad se haga mejor. Siempre será más efectivo una actuación coordinada que actuaciones individuales.
Eso en general, pero más cuando la instalación en la que se tienen que realizar esas actuaciones es la misma y además tiene el mismo objetivo, que los vuelos salgan seguros y que en el aeropuerto no existan personas que puedan afectar no solo a la seguridad de las operaciones aeroportuarias, sino a la propia vida de los pasajeros y de los empleados que en el aeropuerto habitan. Hemos visto la parte tecnológica, el compromiso de las máquinas utilizadas en seguridad. Hemos visto la parte del factor humano, la formación, la coordinación entre fuerzas y la experiencia que tienen que tener el personal que trabaja en el aeropuerto.